Bueno, volvemos, volvemos a grabar. Lamento estas interrupciones, pero bueno, es la dinámica de Zoom. Bien, entonces estaba diciendo que envalentonados por estas conquistas, los ilirios cada vez van a avanzar más y más y van a capturar la isla de Córcira, que hoy se llama Corfú, una de las islas probablemente más bellas del Mediterráneo, y van a proceder, es decir, van a empezar a controlar prácticamente toda la región de lo que hoy sería el noroeste de Grecia y el sur de Albania. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá sobre esto, ¿no? Ignacio, Sí, Fabián, ¿qué hola, ¿cómo tal? Bien, estás? ¿qué tal? No, te quería preguntar antes, pero no sé qué si tenía un problema con el micrófono, hablaba y no, nadie me escuchaba por lo que veía. No, vos sabés que te quería consultar respecto también, sumando un poco a lo que preguntaba la compañera anteriormente, es con respecto a las fuentes para este momento, sobre todo para la guerra con el conflicto entre Cartago y los mercenarios. Tenemos solamente a Polibio y algo de Tito Livio. Solo nos Bueno, queda. no, justamente tenemos a Polibio. Creo que es la única fuente para la guerra de los mercenarios porque lamentablemente para nosotros los libros de Tito Livio que trabajaban con ese tema, Tito Livio seguro que habló de ese tema, están perdidos. Claro, Digo están perdidos porque yo soy un optimista. Yo siempre creo que en algún monasterio, en algún lugar podríamos llegar a encontrarlos. Algunos que dirían se perdieron, ¿no? Usaría el pretérito. Yo digo, están perdidos por ahora. Los libros 10 a 20, perdón, de los libros 11 a 20 de Tito Livio están perdidos esa sí, década. Ya desde aparentemente la Edad Media están perdidos. Y justo son esos libros que hablaban de la Primera Guerra Púnica y de la Guerra de los Mercenarios. Con lo cual, bueno, también nos perdemos de tener un poco la mirada romana sobre el tema. claro, Es decir, que claro, lo claro. único que tenemos es la mirada griega, la mirada de un griego que, o sea, la guerra de los mercenarios es del 240 más o menos, y Polibio está escribiendo en el 160, 150, es decir que pasaron bastantes años, ¿no? Como unos Sí, sí, 80 sí. años. Así que, pero de todos modos, te digo que es un relato fascinante el de Polibio porque es bastante, se toma unos cuantos capítulos en hablar de la guerra, porque a Polibio le interesa especialmente esta guerra porque él tiene toda una idea sobre por qué no hay que contratar mercenarios. Eh, Claro, Polibio, como, Polibio, como muchos griegos del periodo helenístico, saben que el uso de los mercenarios puede ser complicado, ¿no? Que puede traer claro, algunas, algunas consecuencias no buscadas. Entonces, se toma el trabajo de explicar por qué los mercenarios hacen lo que hacen y por qué los lectores de él, que en definitiva es lo que él tiene en mente, que van a ser estadistas o personas que se dediquen a administrar una república, tienen que asegurarse de no usar mercenarios o por lo menos limitar su uso. Eh, claro. Así que sí. Perfecto. Bueno, gracias por la pregunta. No sé si tenés alguna otra pregunta o algún otro No, no, comentario. no, 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 venía por ahí. Y bueno, Bien. y siguiendo con tu comentario respecto a la importancia, al foco que hace Polibio respecto a que contratar mercenarios es un problema, es cuando también, digamos, esa opinión de él está subrayada cuando justifica el triunfo de los romanos por sobre. Uno de los motivos, digamos, es que los romanos eran todos ciudadanos y Sí, bueno, sí, totalmente. Claramente, Polibio cree que el ciudadano, es decir, el miliciano, por así decir, siempre va a ser claro, superior al Estado profesional, ¿no? Algo claro, que, por así decir, se ha revertido desde las últimas décadas, acá, digo, nuestras últimas décadas, se ha revertido, pero sí, que es un concepto que aparece también muy fuerte en las guerras napoleónicas, por ejemplo. Eh, pero sí, para Polibio el miliciano tiene sobre el mercenario la ventaja de que, bueno, por un lado no necesariamente cobra y además por otro lado tiene ese patriotismo que le permite pelear bajo condiciones de moral muy bajas o una claro, moral muy inferior a la que podría tener un mercenario. claro, exactamente.
Bueno, eso era, Ignacio. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Volviendo a las guerras ilíricas, Polibio va a decir sobre Teuta, esta reina tan belicosa de los ilirios, dice, no tuvo en cuenta para nada los intereses extranjeros. A los ilirios que navegaban por su cuenta les otorgó licencia para depredar a aquellos con los que se toparan. Después juntó una flota, una fuerza no inferior a la anterior, y la mandó a hacerse a la mar. Ordenó a los jefes que consideraran cualquier país como enemigo. Y un poco acá Polibio nos muestra que, bueno, efectivamente los ilirios se encontraban con una situación muy conveniente que era con el colapso del reino de Piro, que había funcionado en algún sentido como un estado tapón entre Grecia propiamente dicho y estas tribus del norte. Bueno, los ilirios estaban devastando, estaban realmente creando un caos muy importante. Pero, bueno, mala fortuna para ellos, en ese momento Roma estaba con sus manos libres y, como dice Eckstein, este mundo es un mundo anárquico, multipolar, violento, impredecible, carente de ley, de una ley internacional, y Roma echó los ojos en este mundo, ¿no? Esto va a dar como resultado un enfrentamiento que nosotros hoy lo llamamos Primera Guerra Ilírica. Eh, ¿Por qué? Porque la reina Teuta, como ya acaba de mencionar Polibio, que había autorizado que básicamente cualquier barco era presa válida, van a empezar a atacar a los itálicos, a los pueblos italianos que dependían de la República Romana, y bueno, esto va a empezar a generar problemas comerciales. Recordemos que Roma era una república, entonces muchos comerciantes llevaban sus quejas al Senado y bueno, algunos de ellos eran bastante ricos y bastante influyentes, y entonces podían ejercer cierta presión sobre el Senado. Y bueno, entre estas presiones que ejercen los comerciantes y el hecho de que Roma estuviese con las manos desocupadas, recordemos lo que decía Polibio al principio de la clase, cuando había guerras externas, los romanos se unían. Bueno, la guerra para Roma siempre era un buen motivo para para eliminar problemas internos, es decir, una buena excusa para evitar conflictos internos. Entonces, los senadores deciden enviar una embajada a Teuta, que acá la tenemos en una representación moderna en el Museo de Skanderbeg en Albania. Bueno, la embajada, como se pueden imaginar, no tuvo buenos resultados, por eso podemos hablar de una guerra. Y Polibio nos cuenta que después de la embajada, que había sido dirigida por dos hermanos, uno de ellos misteriosamente muere, ¿no? Y que eso le va a permitir, dice Polibio, a los romanos tener una excusa válida, ¿no? Él habla de una excusa o una causa, una excusa. Es decir, que Polibio no se la juega, no dice, sí, Teuta los mandó a matar. Dice simplemente, bueno, murió y los romanos dijeron, acá tenemos la excusa perfecta, y los romanos van a actuar muy contundentemente. Van a enviar una flota de 200 naves, no barquitos, sino naves grandes, los quinquerremes, las naves de las más grandes que había en el mundo antiguo, y 20.000 legionarios, que era un número muy considerable de soldados, y estas fuerzas van a, digamos, pensemos que los romanos vienen de una guerra muy larga contra Cartago, es decir, que es un estado que está en plena ebullición, con una experiencia guerrera muy fuerte, una tradición ya formada, y los romanos barren inmediatamente. En pocos meses, los romanos liberan la isla de Córcira, Corfú, que había sido ocupada un par de años antes por los ilirios, levantan el asedio de otras ciudades como Epidamno en la costa de Albania, y reciben bajo su protección a un montón de otras ciudades griegas de la zona como Apolonia e Isa. No solamente eso, sino que otras tribus ilirias, enemigas históricas de los ardieos, también se van a poner bajo la protección de Roma. Esto es lo que dice Polibio, ¿no? Polibio escribe que lo que hace Roma es recibir bajo su protección a estos pueblos. Ahora vamos a hablar un poquito más del vocabulario, porque ese vocabulario es muy importante para los debates que después vamos a ver sobre la naturaleza del imperialismo romano en la región. Bueno, la reina a los pocos meses se va a rendir cuando los romanos asedien su capital, Rison o Rison, y se va a comprometer a pagar un tributo a los romanos y a ceder varios sitios fronterizos. En definitiva, lo que va a ocurrir es que el reino va a quedar completamente debilitado,
y además la reina se va a comprometer a no navegar hacia el sur, ni ella ni sus habitantes, a navegar hacia el sur de una línea, lo cual básicamente implica que la piratería en el Adriático, por lo menos por ahora, está cerrada, ¿sí? Haciendo referencia a la llegada de los romanos a Córcira, a esta isla tan importante que vamos a ver en la Primera Guerra Macedónica, Polibio va a escribir lo siguiente, ¿sí? Yo me tomé el atrevimiento de copiarlo en griego para que aquellos que están interesados por ahí en el vocabulario lo puedan ver. Eh, lo que dice la traducción es lo siguiente, dice, vieron con agrado la presencia de los romanos, ¿sí? Y con el consentimiento de Demetrio, ahora voy a explicar quién es este Demetrio, les entregaron la guarnición iliria. Es decir, que cuando llegan los romanos a Córcira, Demetrio, que era un comandante de Teuta, bueno, se pasa a los romanos. Demetrio, por así decir, ve que no tiene, no van a poder ganar esta batalla y que, bueno, le conviene pasarse, ¿no? Y bueno, finalmente le entrega la isla de Córcira a los romanos. Y se avinieron a situarse bajo la protección romana. Lo que dice literalmente el texto es que se pusieron, dice, eistenton Romaion pistin, se pusieron bajo la fe, la confianza, la buena fe, o se entregaron a la buena fe de los romanos, ¿no? Eso es literalmente lo que dice la fuente en griego, se entregaron a la buena fe, se entregaron a la confianza, se pusieron bajo la protección de los romanos. Después dice, comprendían que ante las injurias de los ilirios, esta era la única seguridad para el futuro, mian asphaleia, era la única forma de librarse. Los romanos, dice, aceptaron pues la amistad de los corcirenses. Literalmente dice que se entregaron a la amistad de los perdón, aceptaron la amistad de los corcirenses, ¿no? Y a continuación navegaron hacia Polonia para las acciones futuras, nombraron jefe a Demetrio. Es decir, que el lenguaje de las relaciones internacionales en el pasado, Polibio, recordemos, es un político, es un aristócrata, es un noble, es una persona que ocupó el segundo cargo más importante en en su liga, es decir, que es una persona con experiencia, no es un historiador que nunca estuvo al mando de un ejército o al mando de una asamblea. Polibio reproduce cierto lenguaje de las relaciones internacionales que es un lenguaje que hace referencia a conceptos como confianza, buena fe, amistad. En esos términos entendían los antiguos las relaciones internacionales. Digo esto porque más adelante vamos a hablar de las teorías que existen sobre cómo se comportaban los estados en la antigüedad, porque yo antes les había dicho que era un mundo anárquico, era un mundo hostil, era un mundo caótico, violento, pero en el lenguaje diplomático lo que encontramos es esto: amistad, confianza, buena fe, y eso tiene que ser explicado. Esa dicotomía merece una explicación. No sé si alguien quería hacer algún comentario, ¿no? Bueno, hablemos de qué pasa en Iliria una vez que los romanos triunfan. Bueno, algo muy interesante es que los romanos muy rápidamente alcanzan la victoria, en menos de 6 o 7 meses alcanzan la victoria, pero los romanos se retiran. Es decir, los romanos, a diferencia de lo que ocurre con Sicilia, a diferencia de lo que ocurre con Cerdeña, no ocupan Iliria. Y sobre esto hay cientos de libros, cientos de artículos escritos, porque si estamos diciendo que el Mediterráneo era un mundo hostil, caótico, violento, en donde no había, era anárquico, ¿cómo explicamos que los romanos lleguen, ataquen y se retiren de Iliria? Bueno, sobre esto también hay muchos debates que vamos a ver un poco más adelante. Lo que sabemos es que, según nuestras fuentes, principalmente Polibio, los romanos atacan, destruyen, por así decir, el poder de los ilirios y luego se retiran del área. ¿Y qué va a quedar en Iliria? Van a quedar amigos. Los amici, ¿no? En las fuentes aparecen como amici o philoi en griego, eh, que van a ser estos que están incluidos adentro de la línea punteadas o de las cruces, ¿sí? Los atintanes, los partinios, las ciudades de Epidamno, Apolonia, etcétera, ¿sí? Es un territorio bastante reducido, les diría. ¿Quiénes eran entonces? Eran un grupo heterogéneo, eran
Algunas eran ciudades griegas, otras eran tribus ilirias como los atintanes y los partinios, y más al norte se encontraban los ardiegos que van a quedar bajo control de Demetrio. Este Demetrio que antes les había entregado la isla de Corfú, acá en Córcira, ¿sí? Bueno, los romanos lo van a bendecir, por así decir, con un pequeño protectorado en el norte, en las regiones liberadas en el norte, ¿sí? Este último, muy astutamente, Demetrio de Faros, se va a casar con Triteuta, que es la madre del futuro heredero al trono, ¿sí? A Teuta la tenía que seguir un varón, porque Teuta no había tenido aparentemente herederos, y este varón, la madre Triteuta, bueno, Demetrio rápidamente establece una alianza matrimonial y se casa con ella y empieza a acumular poder. La región limítrofe de este protectorado va a ser esta región de Caonia, ¿sí? Que está en la región de los Epirotas, y acá en la región de Dazaretis, esta región va a funcionar como frontera con Macedonia, ¿sí? Es decir que el protectorado en Iliria de los romanos va a poner por primera vez en contacto a estos con Macedonia, lo cual, como podrán imaginar por el nombre del curso, ya nos pone cerca del conflicto. Bien, Polibio hace referencia a las acciones de los romanos también, luego de la guerra, y dice, esta fue, hablando de la primera guerra ilírica, la primera travesía de los romanos con un ejército a la Iliria, y en general a esta parte de Europa, es decir, que según el testimonio de Polibio, según la autoridad de su trabajo, nunca los romanos habían cruzado. Los tratos por medio de embajadas con los países griegos se debieron a las causas aducidas. Después de este comienzo, los romanos enviaron inmediatamente otras legaciones a los corintios y a los atenienses. Fue la primera vez que los corintios se avinieron a que los romanos participaran en los Juegos del Istmo. Es decir que la primera guerra lírica es importante por varias razones, pero también es importante porque representa la primera vez que Roma cruza hacia las regiones balcánicas, es la primera vez que Roma envía embajadas políticas o puramente políticas hacia Grecia. Fíjense que Roma envía embajadas hacia Corinto y Atenas, pero llamativamente no hacia Macedonia, lo cual es también, el no envío de una embajada es tan importante como el envío de una embajada, ¿no? Y además los romanos son aceptados en los juegos griegos, en los juegos ístmicos, que son uno de los 4 juegos panhelénicos, con lo cual hay una incorporación cultural simbólica, en cierto sentido, pero que es muy elocuente sobre el rol que los romanos empiezan a tener ya en esta época. Estamos hablando del año 229 a.C. Bien, vamos a hablar de la Segunda Guerra Ilírica, porque no contentos con haber tenido una guerra, los romanos van a lanzar una segunda. ¿Qué pasa entre las dos guerras? Bueno, tras la Primera Guerra Ilírica, los romanos van a verse atacados por los galos. Nuevamente, recuerden que los galos, un siglo y medio antes, habían destruido Roma. Algunos autores dicen que quemaron toda Roma y que solamente se pudieron librar de ellos pagando un tributo. Bueno, no había nada que aterrorizara más a un romano que un galo, ¿sí? Julio César, por ejemplo, libró a los romanos de los galos y solamente después de que lo hiciera, los romanos se abocaron a eliminar un tesoro que tenían siempre acumulado en caso de emergencia por una invasión gálica. Y eso ocurrió más de 200 años o 300 años después de la primera invasión. Así que, como pueden ver, los romanos habían quedado un poco traumados por eso. Y en el 226-25 recibe noticias de que nuevamente los galos están aprestándose al combate y que están contratando tropas desde más allá de los Alpes, estos mercenarios que van a llegar. Aparentemente son tan feroces, dicen las fuentes, que combatían completamente desnudos, ¿no? Con un casco, un escudo y desnudos, ¿no? Eso dicen las fuentes. Es una exageración, no lo sabemos exactamente, pero las fuentes nos comentan esto. Y, como se podrán imaginar, los romanos entraron en crisis, obviamente. Parece que el ejército que se aprestaba a invadir Italia era muy considerable. Y en ese momento,
de gran crisis, en donde los romanos tienen toda su atención puesta en el norte de Italia, Demetrio de Faro, este dinasta, líder ilirio, va a aprovechar la distracción de los romanos y va a empezar a meter la mano, por así decir, en el dominio de los romanos. Por ejemplo, va a establecer una alianza con el rey de Macedonia, va a empezar a violar el tratado que los romanos habían impuesto a los ilirios de no cruzar esa línea imaginaria y va a empezar a tratar de quitarle a los romanos todo poder en Iliria. Esto, en general, parece responder bastante bien a la teoría que tiene Eckstein, este autor por así decir, inspira o patrocina esta clase, que, que justamente contaba que, bueno, era un mundo caótico, anárquico, en donde el que podía ver cierta debilidad en el enemigo la aprovechaba, ¿no? Bueno, los romanos, preocupados por lo que está pasando en Italia, y por lo que está pasando en Hispania, en donde los cartagineses cada vez están avanzando más, eh, van a, van a empezar a preocuparse por lo que pasa en Iliria, porque básicamente están teniendo frentes abiertos por todos lados. En el norte de Italia, en Hispania los cartagineses se están volviendo poderosos, en Iliria los amigos que habían tenido están empezando a ser atacados por Demetrio. Entonces tratan de responder rápidamente neutralizando a Demetrio de Faros y van a mandar una expedición en el 219. Bueno, esta expedición, como en la primera guerra ilírica, va a ser exitosa, rápidamente van a capturar una serie de fortalezas, Limal es la más importante, y los aliados romanos que habían empezado a temer por su existencia, van a volver rápidamente a la lealtad de Roma, y los romanos finalmente van a desembarcar en la capital de Demetrio de Faro, en la isla Faro, de ahí viene su nombre, y este va a ser expulsado de su reino y va a huir hacia la corte de Filipo V, que es este monarca que ven acá en pantalla, que va a acoger a este exiliado político, bueno, esto va a tener una importancia política muy, 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 muy grande cuando estudiemos el comienzo de la Primera Guerra Macedónica. Eh, Según Polibio, Demetrio de Faros va a cumplir un rol muy central en el comienzo de la guerra porque, según él, Demetrio dice lo siguiente, ¿no? Al rey de Macedonia. Le dice, le aseguró que ya ahora toda Grecia estaba bajo su imperio y que seguiría estándolo. Una invasión de Italia, afirmó, era el principio del dominio universal, cosa que le correspondía a él más que cualquier otro. Con estas palabras enardeció rápidamente a Filipo, igual que se exaltaría, creo yo, un rey joven, audaz y mimado por la buena fortuna, quien encima procediera de una dinastía que, a decir verdad, siempre había aspirado al dominio universal. Es decir, que este Demetrio de Faros, que bueno, va a perder su joven y breve estado, va a después cumplir un rol importante enemistando a los romanos con los macedonios y convenciendo al rey de estos de que tenía que declarar la guerra. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Sé que es mucha información, vuelvo a insistir con esto, es un montón de información, pero para hacer bien después el trabajo de explicar las fuentes, de ver los detalles, necesitamos esta información para entender eso, ese procedimiento de los historiadores. Hay un par de cosas. Te escucho. Em, Dale. Son comentarios. Un par de diapositivas atrás salió una reina que autorizaba a un pirata a, digamos, a hacer incursiones. Es muy como, le encontré como una conexión entre la edad moderna, los corsarios. No sé si es aplicable el concepto. Tal cual. O sea, Eh, no sé si estás pensando vos en, por ejemplo, Elizabeth y Francis Drake. sí, sí, Tal estoy cual. pensando justo en ellos. Y sí, También respecto a la embajada que envió Roma, que misteriosamente uno de los embajadores se murió, es también muy, muy del siglo XIX de Inglaterra de iniciar un conflicto bélico por un súbdito agraviado, un súbdito herido. Eh, bueno, mira, yo lo usaron para, por ejemplo, creo que fue para Uruguay o para Paraguay en 1850 aproximadamente.
Claro, la guerra de la Triple Alianza, la guerra No, paraguaya. un par de años antes, que Ah, hubo bien, un bien. roce entre Estados Unidos y Paraguay, si no me equivoco. Creo que era la cuestión Kronstadt. Bueno, puede Eh, ser. Sí, 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 y te otra escucho. cosa, y es que, por ejemplo, cuando habló de Filipo, creo, en la última diapositiva, que sea mimado por la fortuna me parece muy griego el término, porque me remite a Edipo. Edipo se decía a sí mismo que era mimado por la fortuna. Sí, tal Son cual. esos comentarios nomás. No, me encantan, son excelentes los comentarios. Pasando al primer comentario, eh, obviamente que hay situaciones de las relaciones internacionales que pueden repetirse por la simple dinámica, pero también es cierto que los victorianos estudiaban fuertemente los clásicos y había una cultura del periodo clásico entre las clases altas, las clases que iban a Eton o a Cambridge, Oxford, y que después formaban por ahí el conjunto de los oficiales y eventualmente formaban las políticas del Reino Unido y que quizás, bueno, obviamente, digamos, acá está el valor de la historia, uno puede usar la historia para hacer el bien o obviamente aprenderla o tomar esas herramientas del estudio del pasado para obviamente para defender a su propia patria o incluso para ampliar el imperio o el poder de la nación a la que uno pertenece. Así que bueno, puede que sea una casualidad, probablemente lo sea, pero es evidente que los victorianos leían mucho a los clásicos, leían mucho a los historiadores y que bueno, eso quizás haya servido digamos, encontrar ciertos mecanismos, ciertas herramientas para poder afianzar el imperio. Polibio es muy claro en esto. Cuando él habla de las causas de las guerras, él siempre dice que hay que diferenciar entre la causa de una guerra, es decir, la verdadera razón por la cual uno hace la guerra, él llama eso aitía. Después hay que encontrar, digamos, la excusa de una guerra, que es, digamos, el casus belli, la razón por la cual uno le va a decir al mundo que es la guerra, aunque no sea realmente la causa de la guerra. Y después hay que encontrar el origen de esa guerra, el arjé, ¿no? El momento en el que la guerra empieza. Y él dice, hay que diferenciar entre las tres cosas. Eh, y él pone, por ejemplo, el caso del origen de la Segunda Guerra Púnica y diferencia entre los tres momentos o entre las tres categorías. Así que, bueno, no sé si eso, no creo que responda directamente a tu intervención, pero bueno, ciertamente está conectado un poco con ella. Y después, respecto a lo de ser mimado por la buena fortuna, bueno, sí, claramente los autores griegos están muy inspirados obviamente por el teatro clásico especialmente. Por ejemplo, en Polibio aparecen algunas citas a obras de Eurípides, no sé si tanto a Sófocles, eh, pero bueno, sí, si vos querés te puedo conseguir por ahí el texto en griego y fijarme si realmente dice lo mismo que en Sófocles, pero bueno, eso. Gracias por la intervención, ¿sí? Bien, estamos bastante cerquita ya del final digamos, de la clase, digo, del horario por terminar, y yo tendría que empezar a hablar un poco ahora de Macedonia, y por ahí eso me va a llevar una hora, tal vez un poco más. Así que les diría que si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo hagamos ahora y por ahí esta parte de la clase ya la podría pasar para la semana próxima. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario adicional. Hola, Hola, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? hola a todos. Yo me quedo con la duda, ¿en qué tiempo hacían la guerra? ¿Y en qué tiempo mandaban las embajadas para hacer los acuerdos? O sea, me refiero a todo, ¿en qué meses? Bien, bueno,
la guerra en la antigüedad tenía ciclos bastante fijos, no era una guerra como la guerra por ahí actual, moderna, con nuestras herramientas tecnológicas. Te respondo con un ejemplo, si querés, o con una breve aclaración. Por ejemplo, eh, había dichos griegos en la antigüedad que eran, digamos, cosecha, eh, sería cosecha, siembra, guerra, ¿no? Como que había un ciclo de la guerra que estaba muy vinculado a la agricultura. Eh, en general, otro ejemplo, para los romanos el mes de marzo, que digamos sería el comienzo de la primavera en el hemisferio norte, es el mes de Marte y no es casual, ¿sí? Es decir, en general la guerra empezaba justo después de hacer la siembra, cuando el trabajo en el campo solía estar un poquito más reducido, porque ya se habían labrado los campos, se habían plantado las sementeras y uno podía, digamos, el soldado, el miliciano, ya tenía tiempo para salir. Y en general, salvo excepciones, obviamente hay excepciones, pero en términos generales, las campañas militares eran desde marzo hasta septiembre, quizás como mucho, eh, es decir, que duraban aproximadamente unos 5, 6, a veces 7 meses, dependiendo de la estación y dependiendo del clima y de la temporada, es decir, los meses de primavera, verano y quizás una muy breve parte del otoño. eh, y después había situaciones excepcionales que podían tener que ver, por ejemplo, con asedios de ciudad, ¿no? Cuando uno tenía que asediar una ciudad, eso era un proceso que podía llevar semanas, meses y en algunos años, incluso en algunas situaciones, quiero decir, algunos años. En esas situaciones quizás tuviese que haber una fuerza más permanente que rodease la ciudad y se tomase el trabajo de, bueno, bancarse los meses de invierno y otoño que en general eran meses en donde los soldados tenían que volver a su tierra para, bueno, para la cosecha, que normalmente venía ah, en el otoño, meses de agosto, septiembre, uno podría decir septiembre, octubre, por ahí, esos son los meses de la cosecha, y uno ya descansaba ahí hasta el marzo siguiente. Eh, de todas maneras, después, permiso, Ignacio, Por de favor, todas adelante. maneras, después de después de la Segunda Guerra Púnica, esa situación ya empieza a cambiar, ¿no? Porque Roma, si bien antes ya, este, por supuesto, como vos lo venís mostrando, es una guerra constante, salvo en estos meses, digamos, que se dedicaban básicamente al tema de la siembra y la cosecha, pero después de la Guerra Púnica, sobre todo de la Segunda, Roma se encuentra con un territorio que necesita controlar y, lógicamente, me refiero al territorio sobre todo en Hispania y demás, y sus ejércitos se ven obligados a estar permanentemente en conflicto, digamos. Y bueno, esto después que vos mostraste, que comentaste el tema de la guerra con Iliria y demás, entonces esto como que se empieza a desdibujar el tema del tiempo de la guerra y el tiempo de la cosecha, y como que va marcando un camino, si se puede decir, hacia una necesidad de profesionalizar el ejército, que va a venir un poco más adelante, ¿no? Pero bueno, eh, ya a partir de ese momento ya la situación es como que se empieza a complicar seguir manteniendo ese ritmo, ¿no? Sí, totalmente, Fabián, es muy pertinente lo que decís y sí, la Segunda Guerra Púnica claramente es un partidero de aguas, por así decir, porque los romanos, sobre todo en las campañas ultramarinas como en Hispania, como van a ser más adelante las campañas en Grecia y después en Asia, se ven en la necesidad digamos, de contar con una fuerza que tenga cierta permanencia en el campo y que no sea literalmente desbandada en el medio de la cosecha. Sí, totalmente, comparto. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno. Vamos a, entonces, si les parece a ustedes, terminar con esto. Ya la semana que viene vamos a hablar un poquito de este mapa que ven acá, que es el mundo más del Mediterráneo oriental, el mundo griego, el mundo helenístico. Y bueno, con eso ya podemos empezar a hablar de la Primera Guerra Macedónica.
Así que les agradezco por haber participado y bueno, sobre todo a aquellos que hablaron, que hicieron comentarios, siempre están bienvenidos. Les deseo un buen fin de semana y bueno, que estén muy bien. Muchas gracias igualmente. Hasta el Gracias, viernes. igualmente. Gracias. Adiós, hasta el viernes que viene.